Hola una vez más, bienvenidos a este video en el cual vamos a ver cómo crear componentes personalizados. En la aplicación que muestro ahorita vemos que tengo algo que agrega artículos. Si yo aquí agrego a texto, vemos que nos permite agregar diferentes textos como si fuera un tags input. Esto es lo que vamos a estar haciendo en nuestro video. Bien, vamos a comenzar a escribir un poquito de código para poder crear nuestro componente personalizado. Lo que voy a hacer yo es crear un folder y le vamos a poner tags input. ¿Ok? En este folder vamos a agregar nuestro componente. Voy a crear un fichero que se va a llamar tags.component.ts. Y este fichero va a ser el encargado de tener toda la estructura de nuestro componente personalizado. Lo primero que hay que hacer es añadir component. Vamos a poner component. Y dejamos que nos lo importe automáticamente. Seguido de esto vamos a poner corchetes. Y dentro de él le vamos a agregar algunos parámetros importantes para que podamos reconocer este componente en otros componentes. Para ello tenemos que hacer uso del selector, que es el nombre que nos va a permitir acceder desde diferentes componentes, o es el nombre que va a poder permitir hacer referencia desde otros componentes. En este caso yo le voy a poner tags input. Y después el template URL, que es el que va a estar asociado a este componente, en este caso el HTML. Aún no lo tengo, pero va a estar dentro de la misma carpeta, entonces va a llamar tags.component.html, ¿ok? Y de aquí vamos a poner la clase export class tags component y abrimos corchetes y con esto tendríamos el componente. Vamos a añadir también el HTML, que es tags component.html, y con esto tendríamos ya el componente. Ahora, antes de seguir, vamos a añadirlo en nuestro módulo para que lo detecte como un componente. Voy a poner aquí tags component y lo importamos en la parte de declaration. ¿Ok? Ya tenemos registrado el componente. Ahora vamos a hacer algo aquí en el HTML. Lo que voy a hacer yo es generar un stack layout. Voy a poner stack layout y voy a poner un label simplemente para ver que esté funcionando nuestro componente. Voy a poner esto es mi componente personalizado. ¿Ok? Y ahora voy a hacer referencia de este componente desde el componente de item. Esta pestaña principal, la que está cargando ahorita, esta de tags input, es mi componente de items, ¿ok? Entonces, para hacer referencia a ese componente personalizado que yo estoy creando, tengo que hablarle directamente con su nombre de selector, que en este caso es tags input. Para ello voy a ir a items y yo voy a poner tags input. Y con eso yo estaría aquí incrustando el componente personalizado que yo quiero usar. Vamos a esperar a que vuelva a recargar la aplicación para que veamos que realmente está funcionando nuestra app. Ok, vemos que aquí nos aparece que esto es mi componente personalizado. Y lo importante de esto es que yo puedo copiar varias veces este componente y lo voy a poder reutilizar tanto en este como en otros componentes. Y no vamos a tener que estar duplicando el código para componentes en específicos que se necesitan repetir para diferentes ocasiones. Ok, vamos a seguir con la tarea que es crear el tags input. Entonces lo que voy a hacer es eliminar esto y voy a agregar un label. Bueno, lo voy a dejar y voy a agregarle aquí agregar palabras, que sea el texto, y acá abajo voy a agregar un grab layout, ok, y dentro de este grab layout voy a agregar un stack layout, que este es el que va a contener cada una de las tags. Y adentro de ese stack layout voy a agregar un label, que es el que va a contener, digámoslo así, el texto de las etiquetas que yo estoy agregando, ¿ok? En este caso le voy a poner tag. Después de esto, ya que tengo el stack layout, ya tengo el tag, lo que voy a hacer es agregar un text file, que va a ser que va a permitir añadir el texto hacia mi componente. Para eso vamos a hacer uso del binding y voy a poner ngModel y le voy a decir que sea mi variable tag.
Esta variable tag, esta variable tag aún no existe, entonces lo voy a agregar yo acá. Voy a poner tag de tipo string y le voy a decir que aún no tenga nada. Para poder añadir el ngModule, recordemos que tenemos que ir al app module. Vamos a comentar esta línea que es el NatScript Force Module y lo vamos a añadir en la parte de los imports. ¿Ok? Copiamos y lo pegamos. Ok, ya que está guardado, ahora sí ya podemos hacer el ngModule, utilizar el ngModule para poder utilizar el binding unidireccional. Ya tenemos aquí nuestra aplicación, vemos que nos está generando varios componentes, también nos está detectando el text file. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a quitar todos los componentes que tengo acá y voy a dejar uno solamente para centrarnos en ese. ¿Ok? Ahora voy a cerrar el items y me voy a concentrar un poquito más en el tags component. Lo que yo voy a hacer ahora es generar en el tags component, voy a agregar un array, el cual va a permitir almacenar todas las palabras que yo esté agregando a mi tags input. ¿Ok? Entonces voy a generar un array que voy a poner tags. Este va a ser de tipo array y va a guardar los string. Y lo voy a inicializar en nada, ¿ok? O sea, simplemente va a estar vacío. Ahora, ya que lo tengo así, vamos a ir a la parte del tags component.html y vamos a agregar un evento a el text file. Este evento se va a llamar return press, ¿ok? Y a este le vamos a añadir un método que va a ser onAdd tag, que nos va a permitir estar añadiendo un tag. Y le vamos a especificar un tipo de retorno en el teclado. En este caso va a ser un return keyType de done. Ahorita vamos a ver para qué. Si yo ahorita abro el teclado, vemos que me está apareciendo un teclado normal, pero al momento de nosotros poner el return keyType, lo que estamos haciendo es poniendo un botón de aceptar o de hecho cuando generemos el teclado. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahorita tenemos aquí un error. Vamos a ver la terminal para poder inspeccionar ese error. Ok. Aquí nos aparece que no existe el valor inválido de donde. Oh, perdón, es done. Ok, entonces es done. Eliminamos el texto que estaba mal. Y vamos a seguir con nuestro tag input. Hay que esperar a que cargue para poder continuar. Ahora sí ya lo tenemos. Voy a abrir el teclado nuevamente. Y vemos que ahora nos aparece un botón de aceptar. Ese botón de aceptar, cuando nosotros le demos clic ahí, lo que va a hacer es ejecutar el método return press. ¿Ok? Entonces vamos a poner el método onAdd tag, que es el que se va a estar ejecutando. Y este a su vez le vamos a agregar la lógica para agregar ese tag a nuestro array. Simplemente tenemos que hacer this.tags para acceder al array. Y le vamos a decir que agregue con push un nuevo elemento. Y ese elemento va a ser this tag, que es el tag que estamos obteniendo del ngModule. Una vez que lo agregue, le vamos a decir que ese tag que me lo elimine para que no quede nada en el text file. ¿Ok? De esta manera podríamos decir que ya está funcionando, pero si vamos al HTML, pues no hay un lugar en donde lo estamos mostrando. Entonces, como vamos a estar agregando diferentes elementos a esa lista de tags, lo que tenemos que hacer es que vamos a hacer uso de una propiedad llamada ngFor. Vamos a poner ngFor para poder recorrer el array que tenemos de los tags. ¿Ok? Vamos a poner let tag de donde of de los tags. ¿Sale? Con esto estamos diciendo que vamos a obtener todo lo que tenga el array de los tags y le vamos a estar dando un for a estos elementos. Y este text va a cambiar, vamos a cambiar la propiedad binding por el tag que le vamos a estar pasando acá, que prácticamente pues es el nombre o el texto que estamos agregando nosotros en el text file. ¿Ok? Vamos a esperar a que cargue y vamos a volver a probar nuestra aplicación. Ya tenemos ahí, agregué palabras, voy a poner cualquier texto, le doy a aceptar y vemos que nos está agregando las palabras exitosamente. Ahora, vamos a agregar otro elemento aquí abajo, voy a poner otro label. Este va a ser para poder eliminar el texto que nosotros estamos añadiendo, ¿ok? Voy a poner text. Y aquí yo tengo un icono, el cual es una X, para que podamos borrarlo, que es este.
Y le voy a poner un style directamente en la propiedad label de un font size de 14. Solamente para que veamos que está un poquito, o se haga un poquito grande nuestro iconito de la X, ¿ok? Listo, ahora si nosotros añadimos otro texto, le voy a dar cualquier texto y le damos a aceptar, vemos que ya se nos está agregando el texto con la X, que de hecho es un poco grande. Para eso entonces le voy a quitar el estilo y para que no importe tanto. Lo que nosotros necesitamos ahora es agregar un método que nos permita eliminar el texto. Para eso, en el mismo Stack Layout, lo que vamos a hacer es agregar un método o un evento tab, que va a permitir remove el tag, ¿ok? Y para remover el tag, vamos a ir acá y vamos a agregar onRemove tag, ¿ok? Y con esto podríamos estar eliminando el tag. Ahora, ¿cómo lo podemos eliminar? Pues simplemente hay que quitarlo de la lista. Y para ello hacemos uso de thisTags.splice. Y esto nos permite remover un elemento de un array desde su posición, ¿ok? Entonces vamos a poner splice. Y lo que necesitamos es la posición de en donde se encuentra la palabra cuando le estemos dando clic. Entonces aquí le vamos a pasar ese índice. Vamos a pasar el índice y le vamos a decir que queremos eliminar solamente 1. Ahora, ¿cómo obtenemos el índice de este elemento que estemos tocando? Bueno, pues nos lo va a pasar directamente el ng-for y para ello vamos a hacer let i es igual a index y con esto este índice es el que está pasando en el ng-for, lo pasamos a la variable i y esa variable i se la vamos a pasar a nuestro método onRemoveTag que a su vez lo va a estar pasando a este método acá y va a mandarlo a ejecutar en el thisTag.splice, ¿ok? Entonces vamos a esperar a que vuelva a recargar la aplicación para poder ver que efectivamente está cambiando el texto. Voy a agregar otra palabra. Efectivamente la está agregando. Voy a agregar otra acá. Vemos que todas nos las va añadiendo. Y si yo le doy clic en un texto, vemos que igual no nos lo está quitando. Y con eso ya tendríamos nosotros nuestro componente que nos permite agregar varios tags. Ahora vamos a apilar esos elementos, lo vamos a poner aquí en orientación porque nos lo está poniendo vertical. Entonces vamos a ponerle orientation y le vamos a decir que sea horizontal, ok. Vamos a guardar para que nos recargue todos los cambios y en lo que cambia eso voy a ir a items y lo importante de poder hacer los componentes personalizados es que ya tenemos toda la funcionalidad en solamente este componente. Si yo aquí agrego más cosas, vemos que está funcionando bien. Ya simplemente sería que ustedes puedan añadirle más estilos. Y si yo le doy clic a un texto, le voy a dar al primero, vemos que me lo borra. El último, le voy a dar clic y también me lo está borrando. Pero lo importante es, si yo copio este tags varias veces en mi componente, lo que me va a permitir es generar varios componentes en este componente padre. Y con eso estamos haciendo la reutilización de código para una funcionalidad en específico. Nos vemos en otro video.